Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, dado que z es igual a 3 más j2, es decir, que nos dan un número complejo que lo llaman z, nos dice que encuentre la forma polar y rectangular de z asterisco, que es el conjugado de z. Ya vamos a ver esto: 1 sobre z, z más z asterisco, z menos z asterisco y pues estas otras operaciones. Entonces vamos a hacer todos los tipos de operaciones con números complejos. Entonces nos damos cuenta que un número complejo lo podemos expresar de dos formas: de forma polar, como lo tenemos acá, y de forma rectangular, por coordenadas rectangulares. Esta es la coordenada, por decirlo así, la coordenada en x, y esta es la coordenada en y. Esta es la coordenada imaginaria y esta es la coordenada real. Entonces de estas dos formas se pueden representar los números complejos. Cuando nos piden una operación entre números complejos, si es suma o resta, es más conveniente hacerlo con rectangulares, porque uno suma componente con componente, es decir, esta componente con la otra componente y esta componente con la otra componente correspondiente, o sea, la real con la real y la imaginaria con la imaginaria, y lo mismo con la resta. Pero si ya nos piden división o multiplicación, es mejor tenerlo en forma polar, porque en forma polar tenemos estas dos fórmulas. Entonces, si tenemos un número complejo x y un número complejo y, pues su multiplicación, cogemos sus dos magnitudes, aquí están sus dos magnitudes, sus dos ángulos, y los sumamos. Si tenemos un número x y un dividido y, cogemos la magnitud del de arriba, dividido la magnitud del de abajo, y el ángulo sería el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. Perfecto, dicho esto, que vamos a tener en cuenta para hacer todo el ejercicio, vamos a comenzar. Entonces, no me están pidiendo que exprese z en polar, nos lo dan en rectangular, fíjense, parte real más parte imaginaria. Acá nos lo dan en rectangular, este número complejo, pero no nos lo dan en polar, pero saquémoslo porque lo necesitamos. Entonces, lo tenemos en rectangular. ¿Cómo hacemos para pasarlo a polar? Pues necesitamos la magnitud de ese vector. Entonces, eso es lo mismo que hacer Pitágoras: 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y ya tenemos la magnitud. Así, siempre que tenemos un vector nos dan la magnitud, nos dan las coordenadas, su magnitud la sacamos de esta forma. Le damos la primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado y le sacamos raíz. Haciendo esto en la calculadora, pues 9 más 4 es 13, entonces nos da raíz de 13. Entonces fíjense, me dio la magnitud de esas coordenadas o de ese vector. Bueno, ¿y cómo sacamos el ángulo cuando nos dan las componentes de un vector? Cogemos tangente a la menos 1 de la componente en y, con signo y todo. Entonces ahí nos dan que es 2 más 2 sobre 3, sobre la componente en x, que es 3. Si hacemos esto en la calculadora, pues nos da que es 33,69 grados. Entonces fíjense que de rectangular a polar la pasamos de esta forma: la magnitud, ambas componentes al cuadrado, y le sacamos raíz, la sumamos y le sacamos raíz, y el ángulo es tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x, con signo y todo, y ahí nos da el ángulo. Entonces fíjense que ya tenemos el vector que nos dieron tanto en rectangular como en polar. Bueno, ahora me dicen que el conjugado. Bueno, ¿cuál es el conjugado cuando nos lo dan así en forma rectangular? Es coger y cambiarle el signo a la componente imaginaria, cambiarle el signo. Entonces estaba positiva, la cambiamos a negativa. Si hubiera estado negativa, pues la cambiamos a positiva y ya nos queda. Entonces fíjense que, bueno, entonces ahora ya lo tenemos en rectangular, que pues es solo cambiarle el signo acá, nos queda en rectangular. ¿Cómo le sacamos la magnitud de eso? Pues tal cual lo mismo: 3 al cuadrado más, sería menos 2 al cuadrado, pero menos 2 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces siempre podemos coger las positivas para sacar la magnitud, y pues nos va a dar lo mismo, raíz de 13. Listo. ¿Y cómo sacamos el ángulo? Pues fíjense que el ángulo sí cambia respecto a este, da negativo, porque pues es tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 3, y pues eso me da menos 33,69 en la calculadora. Entonces ya está como de forma rectangular como de forma polar. Fíjense que lo que tenemos en cuenta siempre es esto: rectangular, polar, esa fórmula. Bueno, continuemos. Bueno, el siguiente punto me dice que coja 1 y lo divida entre z, pero entonces z es 3 más j2, es 1 sobre 3 más j2. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que 1 lo podemos interpretar como que nos lo están dando en coordenadas rectangulares. Es un número que nos están dando en coordenadas rectangulares.
y entonces esto tiene que tener ángulo 0. ¿Por qué lo podemos interpretar así? 1 con ángulo 0. Porque si el ángulo es 0, fíjense acá, seno de 0, pues es 0. Entonces la coordenada no va a tener coordenada imaginaria, que vemos que no tiene coordenada imaginaria. Y coseno de 0, que digo, es 1. Entonces nos va a dar 1. Ahí está. Por eso le podemos poner como ángulo de 0 y ya nos queda como un número en coordenadas polares. Fíjense que cuando cuando nos piden una división, es mejor tenerlos en forma polar. Entonces tenemos que transformar este de acá abajo a coordenada polar. 1 sobre raíz de 0 grados. Y transformamos este pues a su representativo en polar. Que si nos damos cuenta, pues es raíz de 13. Acordémonos que ya lo tenemos acá. Como ese z en forma polar, pues raíz de 13 con ángulo de 33,69 grados. Raíz de 13 con ángulo de 33,69 grados. Ahí está. Esta ya lo tenemos de ahorita en forma polar, de acá arriba. Entonces fíjense que simplemente tenemos que aplicar la fórmula. Magnitud del de arriba, 1 sobre la magnitud del de abajo, que es raíz de 13, y ahí está. Forma polar, 1 sobre raíz de 13. Primero estamos sacando la forma polar, ahorita sacamos la rectangular. Y pues el ángulo es coger el de arriba, entonces 0 menos 33,69 y menos 33,69. Entonces fíjense que solo fue aplicar esta fórmula y ya tenemos ese número en forma polar. Y ahora, ¿cómo lo transformamos a rectangular? Pues aplicando la fórmula, aplicando la primera fórmula. Tenemos la magnitud y el ángulo, pues reemplazamos acá magnitud, ángulo. Entonces la magnitud es 1 sobre raíz de 13 por el coseno de menos 33, ponemos eso en la calculadora y pues da que es 0,231. Listo, y lo mismo con la otra. J, magnitud, seno de menos 33,69 y pues nos da que eso es menos 0,154 y dejamos el J tal cual. Es aplicar la fórmula. Esta fórmula es general, nos sirve para todo. Cuando tenemos a polar, transformarlo a rectangular o viceversa. Listo. Entonces ahora el siguiente punto es coger y hacer la suma de z con su conjugado. Entonces z pues nos dan que es 3 más j2, el conjugado sabemos que es esto, es cambiar el signo a este. Entonces fijémonos que acá 3, cuando vamos a sumar es conveniente tenerlas en rectangulares, ya están en rectangulares, entonces uno suma componente con componente. Está componente real con componente real y componente imaginaria con componente imaginaria. 3 más 3 es 6. Y j2 menos j2 pues es 0, 0j. Entonces fíjense que me dio un número complejo igualmente, con coordenada real y con coordenada imaginaria 0, que es como no ponerla. Listo, entonces ahí está, en rectangular es 6 y pues en polar, como representamos el ángulo, cuando no hay ángulo pues es 0 grados. Si no hay ángulo pues si no hay coordenada imaginaria pues es porque el ángulo es 0, porque si el seno es 0, porque si es 0 la coordenada imaginaria, pues el seno tiene que ser 0, y el seno de qué ángulo da 0, pues 0 grados. Entonces ahí está. Entonces es 0 grados el ángulo. Ahora nos dicen que lo restemos, que cojamos este y lo restemos, ahí está. Entonces aquí da 3, este menos se distribuye aquí adentro. Entonces si lo distribuimos, pues queda este menos 3. Entonces 3 menos 3, pues se van, y aquí queda j2, menos por menos más, entonces este queda más, j2 más j2, pues es j4. Entonces fíjense que solo me dio componente imaginaria, la componente real aquí sería 0. Y pues por la fórmula que tenemos allá arriba, fíjense esta fórmula, para que tengamos solo parte imaginaria, ¿qué ángulo tiene que ser este? Pues 90, porque el coseno, coseno de 90 es 0, entonces aquí como el coseno de 90 es 0, pues todo haría 0, se cancelaría, entonces no hay componente real. Y seno de 90 es 1, entonces nos quedaría j por la magnitud, y ahí está, j por la magnitud. Si por ejemplo, si nos hubieran dado este negativo, pues es menos 90 el ángulo, porque seno de menos 90 pues es menos 1. De hecho podemos decir, tener en cuenta esto siempre, que j siempre es
90 grados en ángulo, y menos j, o sea, para transformar de rectangular a polar, pues tenemos en cuenta esto, que j es 90 grados y menos j es ángulo de menos 90 grados, rectangular a polar. Listo. Continuemos entonces. Ahora me piden que multiplique pues z con su conjugado. Allá arriba encontramos que en forma polar z es esto y su conjugado es esto. Entonces, para multiplicar, ¿por qué los puse en polares? Porque para multiplicar es conveniente en polares. Entonces, escoger y multiplicar esta con esta. Entonces, raíz de 13 por raíz de 13 es 13. Raíz de 13 al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y queda 13. Y se suman los ángulos. Entonces, 33 más menos 33, pues 0. Entonces da 13 con ángulo de 0. Y sabemos que esto en coordenadas rectangulares es 13, porque coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces da parte imaginaria 0 y el parte real pues da 1 con la magnitud. Entonces 13, ahí está. Y pues en polar, que ya lo obtuvimos acá. Entonces fíjense que operaciones en polares me dan en polar. Operaciones en rectangulares me da rectangular. Bueno, ahora me dicen que z con su dividido, su conjugado. Entonces escoger esto y dividirlo entre esto. Entonces ahí está. La fórmula nos dice, cojamos y dividimos las magnitudes. Entonces raíz de 13 sobre raíz de 13 nos da 1. Y cojamos y restemos el ángulo del de arriba. Le restemos al ángulo del de arriba el de abajo. Entonces queda 33,69 menos 33,69. Entonces eso es 33,69. Menos por menos más. Y pues sumamos estos dos, 67,38 grados. Ahí está. Entonces fíjense que me queda en forma polar. Forma polar es esa, magnitud, que es 1, por el ángulo. ¿Cómo pasamos esto a forma rectangular? Pues con la fórmula. Entonces cogemos esa magnitud, bueno, la magnitud es 1, entonces es coseno de 67, es con la fórmula. Ahí está, 1, pues 1, por 67,38 más j por el seno, bueno, por 1, pues da lo mismo, por el seno de 67,38 grados. Y pues si hacemos esto en la calculadora, y esto en la calculadora da que esto da 0,38 y esto pues da 0,92 y el j lo dejamos. Entonces ahí esa fórmula nos sirve para pasar siempre de polar a rectangular. Listo, y ahora el último es que hagamos esto al revés. Entonces el conjugado sobre el de abajo, entonces también lo dejamos en polar, y pues raíz de 13 sobre raíz de 13 es 1, menos 33,69 menos 33,69 por la fórmula da esto, da menos 67, pues es esto pero al revés. Entonces fíjense que, bueno, esto ya está en polar, y en rectangular pues aplicamos lo mismo, escoger esta misma y ponerle el negativo acá, y aplicar en la calculadora. El coseno del ángulo negativo va a ser el mismo, va a dar lo mismo, pero el seno sí nos va a dar con este ángulo, por este negativo nos va a dar aquí negativo, entonces da menos j 0,92. Listo. Entonces ahí está, tener muy presentes esas fórmulas, porque con eso podemos hacer todo. Bueno, y sabiendo que para pasar de rectangular a polar, pues tenemos que tener en cuenta eso, magnitud, coger las dos componentes al cuadrado, la sumamos y le sacamos raíz, y el ángulo, escoger esta componente dividido esta componente, bueno, sin la j nos indica que esa es la parte imaginaria, esa es la componente imaginaria. Y eso sería todo. Si el video te ha servido, te invito a que le des like ahí abajo. Si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en comentarios, y pues si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas. Eso sería todo, adiós.